Ok, aquí bueno, aquí tenemos entonces el detalle de las direcciones que ya hemos hablado, ¿no? Direcciones físicas, origen y destino, la capa de enlace, direcciones lógicas de red, que son las IP, origen y destino, la capa de transporte, los números de puertos, origen y destino. ¿Ya? Finalmente, en la capa superior son los datos propiamente tal. Ok. Bien, aquí está entonces, en forma genérica, ¿cierto? Independiente de qué capa se encuentre, se le llama PDU. ¿Ya? Packet Data Units, unidad de datos de paquete. ¿Ya? Donde se refiere que hay datos, hay direcciones del dispositivo origen y direcciones del dispositivo destino. ¿Ya? El orden básicamente es importante porque obviamente tengo que saber en qué campo está el origen y en qué campo está el destino. ¿Ya? Ok. ¿Por qué es importante el orden? Porque obviamente cuando uno transmite de un origen a un destino, ¿cierto? Yo lógicamente no estoy conectado físicamente a través de un cable, sino estoy conectado a través de la nube que es la internet. ¿Ya? Esta nube, ¿cierto?, se conoce como internet o internetwork. ¿Ya? Ahora, dentro de esta nube hay múltiples dispositivos que van recibiendo la información, ¿cierto? Y van retransmitiendo la información. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen acá? Generalmente tenemos routers como dispositivos de transferencia de información de un origen hacia un destino. Por lo general, ¿cierto? Entonces la capa de internet se preocupa de reenviar estos datos, estos paquetes que vienen en forma empaquetada, ¿cierto? Y por supuesto van con número de secuencias, como ya hemos visto en la clase anterior. Y el router, ¿cierto?, va recibiendo esos datos, los va colocándolos en una cola. Son encolados, ¿cierto?, a medida que son recibidos. Y él, ¿cierto?, el router en sí, va a encargarse de procesarlos, uno por uno. ¿Ya? Y por supuesto, cada uno de ellos los identifica por sus direcciones IP. El enrutamiento se basa solamente en esas direcciones. ¿Ya? Las direcciones IP. Y por tanto, él va a escoger la mejor ruta para reenviar esos paquetes hacia el próximo destino, que se conoce como próximo salto. ¿Vale? Entonces, estos datos van a viajar por la red y luego pasan a un segundo dispositivo que nuevamente los va a encolar y va a hacer el mismo proceso de procesarlos y reenviarlos al siguiente destino. ¿Sí? Entonces, de esta forma, los datos o los paquetes van viajando por la red hasta llegar, ¿cierto?, al destino. Ok. Bueno, aquí en este caso el destino es un teléfono IP. Quiere decir que la persona acá está hablando a través del computador, a través de un micrófono, y se está comunicando con una persona que tiene un teléfono físico, ¿cierto?, que se conoce como teléfono IP. Entonces la idea, digamos, es que los paquetes son redirigidos hacia el destino usando la mejor ruta. Después de que llegan los datos al PC de destino, ¿qué pasa con la información de las direcciones? ¿Se pierde? ¿Se guarda? No, pues las direcciones, a medida que si tú te fijas, ¿cierto?, cuando el dispositivo le llega a la capa de abajo, ¿cierto?, se van desglosando, lo vas sacando, ¿no? Y esa información se muere, se escapa. Pero en el caso, o sea, me imagino
como los hackers, así, ellos pueden interceptar ese tipo de información y Claro. Ellos pueden lo que se conoce como IP spoofing. Puede haber aquí un intruso, ¿cierto?, en el que toma posesión de esa conexión, y puede suplantar la dirección IP del origen y puede robar información. Por eso que finalmente Internet, para la transferencia segura, tenemos que encriptar la información. Ok, entonces está claro por qué necesito los puertos, básicamente. Si bien es cierto, son dos máquinas que se están comunicando entre sí. Básicamente porque en un destino yo podría tener varias aplicaciones, ¿ya? Por ejemplo, un servicio de transferencia de archivos que se conoce como FTP, ¿cierto? Generalmente ese servidor usa un puerto para ese servicio, y ese puerto es el puerto 21, ¿ya? Para el caso de Telnet, que es un servicio de sesión de terminal, ¿cierto?, generalmente ahí se usa el puerto 23. Y lo mismo con el servicio de correo electrónico, ¿cierto? Ahí usamos el puerto 25. Entonces, este usuario podría estar enviando tres tipos de paquetes, ¿ya? Entonces, si es un color salmón, si es un color amarillo, vamos a colocarlo con verde, ¿ya? Amarillo. Y si es un paquete azul, no, con azul, no, claro, azul, voy a usar un negro. Entonces, por supuesto que el paquete que viene con rojo va dirigido a la capa al FTP, por lo tanto va dirigido al puerto 21. Aquel paquete que viene con verde, lo llamamos de amarillo, va al puerto 23, la sesión técnica. Y por supuesto, el último, que es un servicio de correo electrónico, va dirigido al puerto 25. Entonces, este paquete, obviamente, el computador, ¿cierto?, en la tarjeta de red, en la capa física, va a identificar el número de puertos y va a saber a qué destino, a qué aplicación le corresponde. Y él entonces lo demultiplexa y se lo envía a la aplicación que corresponde. Lo mismo hace el paquete 23. La capa física, ¿cierto?, identifica el puerto destino y obviamente se lo envía a la aplicación handler. Finalmente este corresponde a la capa en este caso a la aplicación de correo electrónico, se lo redirige al puerto 25. O sea, así entonces es que necesito el número de puertos, por esa misma razón. Corresponden a una sola IP, origen. Dijimos 146, 83, 123, 115. Y van a un mismo destino, IP, ¿cierto?, que era 146, 83, 126, 8. Si bien es cierto, todos los paquetes vienen con la misma IP origen, la misma IP destino, vienen a distintos puertos de destino. Por lo tanto, él tiene que ser capaz de identificar a qué aplicación corresponde cada uno de ellos. Capítulo tiene que ver con protocolos y funcionalidades de la capa de aplicación. Esta parte ya la vimos, ¿cierto? Entender el modelo OSI y entender el modelo SPI. Entonces, partimos de la capa más arriba para entender qué es lo que hace fundamentalmente la capa de aplicación.
Obviamente, la capa de aplicación va a depender de la aplicación, como normalmente está, ¿cierto? Si usamos transferencia de archivos, por ejemplo, bueno, ahí el protocolo a utilizar se llama FTP, que se llama File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivos. Si vamos a usar una aplicación de servicio web, normalmente deberíamos usar el protocolo HTTP, ¿sí? Que se hace a través de hipertexto, ¿sí? De multimedia. Si, por ejemplo, nos queremos comunicar por una aplicación Telnet, ¿cierto? Ahí usamos, ¿cierto? El protocolo Telnet, ¿sí? Y así sucesivamente. Pueden haber millones de aplicaciones. Cada aplicación usa su propio protocolo para identificar el envío de la información, ¿ya? Y ustedes pueden diseñar también su propio protocolo. Esa es la idea, ¿sí? Entonces la aplicación depende de la aplicación, el protocolo de la aplicación. ¿Okay? Y por supuesto la capa de aplicación tiene que ser capaz de comunicarse con la aplicación del extremo. Entonces, aquí si yo uso un protocolo, en otro extremo tengo que usar el mismo protocolo para comunicarme entre el extremo externo. El ejemplo más clásico, ¿cierto?, es el protocolo de servicio web. Aquí en el cliente tiene que ser un cliente web y en el lado destino uso un servidor web. Si usamos el ambiente modelo cliente-servidor, entonces en el lado cliente usamos la aplicación del modo cliente y en el lado servidor usamos entonces el modelo servidor, que deben comunicar, para entenderse, ¿cierto? Deben comunicarse con el mismo lenguaje. ¿Vale? Entonces aquí, entre capas, es importante que deben usar el mismo protocolo para poder entenderse entre sí. ¿Ya? Y a su vez, ¿cierto?, la capa de aplicación debe comunicarse con el modelo de la capa de más abajo, en este caso la capa de presentación. La capa de presentación debe comunicarse con la capa de sesión, la capa de sesión con el transporte, así sucesivamente, para que la comunicación sea fluida y en ambos sentidos. Tenemos entonces cómo la capa de aplicación prepara la comunicación entre las personas para la transmisión en la red de datos. ¿Sí? Ahí podemos identificar la aplicación, la capa 7, que ahí está la información. Luego, ¿cierto?, esta capa de aplicación prepara la información. El software y el hardware entonces convierten la comunicación a un formato digital. La red humana entonces genera los datos. Los servicios de capa de aplicación inician la transferencia de datos y la encapsulan. Y lo pasan a la capa inferior, que es la capa de presentación. Y así se está la información en el sentido inverso. También va a viajar en la capa física, hacia la capa de enlace, la capa de red, transporte, sesión, y la capa de presentación entonces se le envía a la capa de aplicación, y la capa de aplicación entonces se le envía finalmente al destino, que es la persona o el usuario. Pues está claro cómo se agrupa el modelo OSI en el modelo TCP/IP. Las tres últimas capas se agruparon y representan la capa de aplicación. La capa de transporte se mantiene igual, la capa de red cambia de nombre solamente, y la capa de enlace y física se combinan en lo que se llama el acceso a la red. Ok, entonces, generalmente las aplicaciones o los servicios de las distintas aplicaciones se almacenan en distintas máquinas que se llaman servidores físicos. Entonces tenemos un servidor DNS, un servidor Telnet, en este caso, servidor de correo electrónico, servicio de HCP, servidor web.
cada uno tiene una función en la capa de aplicación. Dijimos que el servidor FTP sirve para almacenar archivos y transferir archivos. El servidor web es para comunicarse a través de esta página que puede tener cierto texto, imágenes, audio y video, gracias al servicio de esta aplicación. El servidor de DHCP, por otro lado, también tiene una característica que es el encargado, ¿cierto?, de entregar las direcciones IP a distintas máquinas que están en la red. Para la gracia de eso, no tengo que estar configurando cada máquina con su dirección de forma manual, sino que hay un servidor que me dice, ok, te asigno esta IP y te la doy en concesión por 7 días. Después, al cabo de esos 7 días, ¿cierto?, me puedes volver a pedir otra dirección IP o te doy la misma. Después tenemos el servidor de correo, que ya sabemos que para qué es lo que sirve, ¿cierto? El servidor Telnet, que es para tomar posesión de forma remota de otro dispositivo, ¿cierto? Y el servidor DNS, que es un servidor de nombre de dominio, que permite que en vez de estar comunicando por dirección IP, el usuario escribe el nombre de la máquina o una página, y el servidor DNS entonces es capaz de resolver eso en una dirección IP. Entonces, totalmente transparente para el usuario el servicio DNS. Ok. Entonces, a nivel de aplicación, ustedes van a ver que cada máquina, ¿cierto?, en un sistema operativo, en ese sistema operativo entonces manejo las distintas aplicaciones. Por ejemplo, en este administrador de tareas de Windows se puede ver que estamos corriendo el explorador de Windows. Y ese explorador lo identifico con un nombre de usuario, ¿cierto?, el uso de la cantidad de CPU que está usando, ¿cierto?, y a su vez está asociado a un proceso, el número de un proceso, que debe ser único para esa máquina que estamos corriendo esa aplicación. Y así como teníamos, ¿cierto?, el explorador de Windows, ¿cierto?, también podemos tener otras aplicaciones que pueden estar corriendo simultáneamente dentro de esa misma máquina. Cada uno de esos procesos se identifican por un número de procesos.